Bienvenidos a una charla con el programa de entrevistas de mi canal de YouTube, El Mundo Poético de Antonio J. Martín. Hoy tengo el placer de contar en el programa con la escritora y periodista Magela de Mar. Hola Antonio, gracias por invitarme a tu programa. Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Magela de Marco, además de escritora, es periodista. Ejerció esa profesión durante 15 años. En 2017 publicó su primer libro infantil, Mi amigo el mar. Luego vendría Un papá con delantal, publicado en España, Perú, Colombia y Argentina, siendo elegido en 2022 por la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores para representar a Argentina en el stand de la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, en Alemania, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México, y en la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia, en Italia, en 2023. Su libro Sola en el Bosque, publicado en Argentina, España y Perú, ha sido declarado de interés por la Cámara de Diputados de Argentina. En 2021 publicó Un papá intermitente. Luego publicó Cómo engañar a Papá Noel. En 2022 se editó Palabras Semilla, que va por la 14ª edición, siendo el libro más vendido de la editorial La Brujita de Papel, a mediados de 2022, 2023, 2024, 2025 y lo que llevamos de 2026, siendo declarado de interés para la comunicación social y la educación por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en junio de 2024. Un pelo de monstruo, Oficina para cambiar el mundo y Medio ambiente son los libros que publicó en 2024. Acá estoy en 2025 y Hermano Sandwichito junto a Hechizado y Una mamá a pedacitos en 2026. Siempre que escribe lo hace desde las cosas que le movilizan, le comprometen, le enojan, le preocupan, temas con los que resuena. Quiero decirte, Magela, que bueno, para esta nueva iniciación en mi programa, una charla con, es un placer contar contigo. Gracias, gracias Antonio. Y, y bueno, para, para empezar con esta charla, me gustaría preguntarte para aquellas personas que te conocen y para aquellas que quizás no todavía te puedan conocer, ¿cómo te defines como persona? Eh, ¿Cómo me defino? Lo primero que me sale decir es que soy una persona muy sensible, que siempre fui muy sensible desde chica, que el dolor del otro y de la otra no me es ajeno. Y entonces, no sé si se hace más difícil vivir en este mundo siendo tan sensible, pero tal vez sí, pero a la vez creo que es un don, es un valor que tengo. Eh, Eso sería lo primero que me sale decirte. Y después es que también que me enoja mucho las injusticias. Acá se dice que soy mecha corta, pero en España seguramente no se sabe qué significa. Y mecha corta es como que tengo poca paciencia para algunas cosas, o que me enojo fácil con algunas cosas. Y las cosas que me enojan fácil son las injusticias. Eh, y mecha corta es porque eso, como que estalla, la Sí, mecha de la bomba es chiquitita y estalla rápido. Entonces con rápi- las cosas que me enojan, estallo rápido. Eh, rápidamente salta, como decimos aquí, ¿no? Como dicen allá, Que rápidamente salta uno.
exacto, así. Eh, Soy cariñosa, me encanta, una de las cosas que más me gusta es ir a las escuelas y charlar con las chicas y los chicos, y viste que cuanto más chiquitos son más cariñosos y te dan Claro, abrazos y te esperan y se ponen contentos de que vayas. Bueno, para mí eso es muy lindo. Siempre hay un ida y vuelta a eso, ¿no? De abrazos, de demostraciones de afecto, que me parece sumamente importante, no solamente con las infancias, sino que también deberíamos los adultos y las adultas continuar eso, que muchas veces es como que lo cortamos. No sé qué nos pasa en el transcurso de la vida, que perdemos muchas cosas lindas que no deberíamos perder. se nos olvida muchas veces. Sí, sí. Eso es lo primero que se me viene para definirme. Sí. Eh, Mágela, fuiste periodista durante 15 años, pero qué te llevó al periodismo? Bueno, a mí siempre me gustó escribir. Primero, bueno, me gustó cuando era chica que me leyeran, cuando yo aprendí a leer. eh, y después ya un poco más grande a escribir historias, ¿no? Entonces, eso lo tenía como, era algo que me gustaba mucho, pero no pensé que podía ser escritora cuando terminé el secundario. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo seguir que esté relacionado con la escritura, que tenga que escribir bastante? Y a la vez que esté relacionado con la realidad, porque como te decía esto, no me es ajeno el dolor del otro. Y me pareció que el periodismo juntaba esas dos cuestiones. Así que por eso decidí seguir periodismo. ¿En qué momento te diste cuenta que querías ser escritor? Bueno, fue cuando nació mi hijo, Tobías, a mis 35 años, que Tobías yo digo siempre que es mi gran maestro porque me enseña todo el tiempo cosas, me hace repensar, me hace darme cuenta de las cosas que estoy equivocada. Y también fue la persona que iluminó mi vida, que me volvió a dar ganas de hacer muchas cosas. Y una de las cosas que reanimó fue esto de por qué no ser escritora, porque empecé a pensar que todo iba a crecer y me iba a preguntar si yo había ido tras mis sueños en mi vida, cuáles eran mis sueños y si yo los había cumplido, o si por lo menos había intentado cumplirlos. Y ahí se me pararon los pelos de punta porque dije, le voy a tener que decir que no, y que ni siquiera lo intenté. Como los niños y las niñas y los hijos y las hijas aprenden con el ejemplo, no con el bla, 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 ¿no? Dije, tengo que intentarlo. Así que desempolvé mi sueño eh, de ser escritora, porque el primer sueño en la vida, tengo que decirlo, siempre fue ser mamá. Yo ya desde mi temprana edad, te diría 17 años, yo ya sabía que no me iba a perder eh, algo tan lindo como ser mamá. Si había un hombre al lado, mucho mejor, pero que no hubiera un hombre, o sea, que no hubiera un padre, no iba a ser, no iba a, a impedirme eso, ¿no? Así que mi primer sueño fue con Toby cuando nació a los 20, a mis 35. Y mi segundo sueño era ser escritora. Así que esto, fue Toby el que me impulsó a irme corriendo del periodismo y a la vez cuando él nació yo escribía cuentos, había publicado en alguna antología, pero eran cuentos para adultos y adultas, con otros temas, nada que ver, o más de denuncia social o de relaciones de pareja truncas, ¿no? Tóxicas. Y cuando nació él, me empezaron a salir los cuentos infantiles. No es que yo dije, bueno, ahora que nació mi hijo voy a escribir para chicos. No, no. Fue tan transformador mi hijo en mi vida que me empezaron a salir solos los cuentos. Y, y ahí es cuando con los primeros cuentos que salen, me pongo a buscar ilustradoras, ilustradores para que me ilustraran esas historias. Y ahí comenzó todo, ¿no? Comenzó esta búsqueda que yo muchas veces lo cuento, que hay que tener constancia y no desanimarse, porque cuando yo encontré una ilustradora que me gustó mucho y yo le pagué por sus ilustraciones y el proyecto estaba ya terminado en un PDF, mandé a más de 100 editoriales esos mails de a uno por vez ofreciendo esta historia. A España, a Perú, a Chile, o sea, todo lo que hablara castellano para que entendieran la historia. Y
Y pasaban los días, las semanas, los meses y nadie me contestaba esos mails hasta que 6 meses después, cuando yo ya pensé que no le interesaba a nadie, porque yo venía del periodismo donde se trabaja de un día para el otro, esperar 6 meses era esperar toda una vida, una respuesta de 6 meses es una vida para mí. Y bueno, fue la editorial La Brujita de Papel, que es la que finalmente publicó, este fue mi primer libro, mi amigo El Mar, que me responde ese mail y me dice si todavía estaba disponible esa historia. Obviamente que le dije que sí. Me dijo que tenía que acortarla, le dije que sí, me dijo que tenía que hacerla, direccionarla hacia un público un poco más infantil, también le dije que sí. Iba a ser mi primer libro, ¿no? La historia terminó siendo la mitad de larga de lo que yo le había escrito. Y así se publicó mi primer libro en el 2017. Hace 9 años de esto. O sea, no hace tanto que soy escritor. Hace, pero no tanto, digamos. Yo de periodista trabajé 15 años. De escritora hace 9. Eh, ¿Llegaste a compaginar tus dos facetas? Yo siento que sí, porque todos mis libros tienen, yo siempre digo que hay escritores y escritoras que dicen que escriben, que lo que escriben es pura fantasía, que no tiene nada que ver con sus vidas. Yo digo todo al revés. Todo lo que yo escribo tiene que ver con mi vida o por cosas que me pasaron, cosas que viví, que vivieron personas muy allegadas a mí, cosas que veo que pasan en la sociedad. Entonces yo creo que siempre están presentes, y mismo por las temáticas, ¿no? Mis libros abordan desde el abuso sexual infantil y la violencia familiar, hasta la muerte, la pérdida de un ser querido, hasta los padres abandónicos, la igualdad en las tareas del hogar, en la distribución de las tareas del hogar. O sea, son cosas que tienen que ver con la realidad. Yo no tengo escrito nada de dinosaurios, por ejemplo, no sé, ¿no? Como que todo está muy relacionado con la realidad. Así que yo creo que sí, continuamente están relacionadas las dos profesiones en mis libros. ¿Nos podrías contar alguna anécdota que te haya marcado como escritora? Sí, hay un montón, porque la verdad es que yo voy, te diría que todas las semanas acá en Argentina voy a escuelas. Hay semanas que voy 4 días a escuelas, hay semanas que voy 2, pero en general voy a muchas escuelas, así que tengo la recepción de los chicos muy directa y sus anécdotas y las cosas. Pero por ejemplo, hace poquito, eh, este es el libro, ¿se ve? Sí, sí, ¿Sí? Ah, porque justo, perfecto, porque yo no veo bien ahora. sí, se ve ¿Sí? Perfecto, ahí está. perfecto. Eh, Sola en el bosque aborda la temática del abuso sexual infantil y la violencia familiar, porque yo pasé por una situación de abuso a mis 12 años, la ilustradora también, y, y es un libro que genera muchas cosas. Y el otro día en una escuela, un nenito de 5.º grado, eh, yo fui y entonces adelante de toda la escuela, él me escribió una carta agradeciéndome por este libro, porque él había pasado por situaciones de abuso de su propio papá y se le caían las lágrimas mientras iba leyendo la carta en agradecimiento y la señorita le decía, ¿querés seguir o está bien? Y él dice, no, no, hasta que terminó la carta y terminó de agradecerme. Y él pudo poner en palabras, obviamente que su mamá ya sabía esta situación, pero Claro. nunca la había hecho pública, digamos. Y bueno, yo siento que esas cosas, que él pueda poner en palabras eso, que él lo pueda sacar, que no le quede en el cuerpo, para mí es muy importante, es muy valioso, y su valentía en contarlo, ¿no? Y cuando uno lo asume, es el primer gran paso para poder después hacer el trabajo, ¿no? Que uno tiene que hacer de sanación, ¿no? Y de terapia, y bueno, todo lo que conlleva haber pasado por una situación así. Pero bueno, todo el tiempo me pasan cosas así y no tengo más que agradecimiento a esto, ¿no? A todo lo que generan. O sea, yo siento que ya con una persona que le haya servido mi libro ya valió la pena, pero son muchas más que siempre me están contando, ¿no? Cosas parecidas. Así que lindo, lindo y movilizante. Y concretamente, ¿por qué decidiste dedicarte al libro infantil? Eh,
Es que yo creo que está directamente relacionado con Tobías, con mi hijo, porque fue él el que generó esto. Como, así como me generó yo antes, no tenía contacto con niños. O sea, a mí no es que las infancias no me disgustaban ni me gustaban, no tenía contacto. Entonces, cuando nació Toby, me abrió un mundo y me abrió una capacidad de amor y de afecto que no sabía que tenía, ¿no? Por eso siempre digo que si volviera el tiempo atrás, además de escritora, sería maestra, porque para mí no hay mejor lugar que estar en una escuela. La energía que tienen los chicos y las chicas, las reflexiones. Yo prefiero siempre, si tengo que elegir estar con chicos o con adultos y adultas, toda la vida me quedo charlando con los chicos, o sea, no tengo ninguna duda. Eh, la energía adulta es una energía más pesada, más densa, es otra cosa. Eh, Así que me pasa eso, ¿no? Me pasa eso. Y yo creo que todo es por Toby. O sea, mi hijo fue y sigue siendo mi gran maestro. ¿Cuál Mm. fue tu reacción cuando tu libro, Un Papa con Delantal, publicado en España, Perú, Colombia y Argentina, fue elegido en 2022 por la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores para representar a Argentina en el stand de la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, en Alemania, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México, y en la Feria Internacional del Libro de Bolonia, en Italia, en 2023? Bueno, fue muy lindo, porque además Un papá con delantal es un libro que yo quiero mucho, y es uno de los pocos, porque tengo, de mis 13 libros, hay cuatro que tienen humor. Y Un papá con delantal habla sobre la distribución de las tareas del hogar de forma igualitaria entre hombres y mujeres, cosa que en Argentina no ocurre. No sé cómo andarán allá en España, pero no sé las nuevas generaciones. Yo hoy cumplo 50 años, entonces más que nada hablo de mis generaciones y generaciones un poco más jóvenes, pero no sé cómo estarán las de 20 y pico ahora, si eso habrá cambiado mucho, pero en mi generación te diría que sigue, o sea, las tareas del hogar y del cuidado en general siguen estando a cargo de mujeres. Eh, pero este cuento lo que hace es, lo aborda a través del humor, porque este señor es una familia típica, una mamá, papá, hija, hijo. La que cuenta la historia es esta nenita, que la mamá no da abasto con las tareas del hogar. Ella trabaja afuera y después hace las tareas en la casa, entonces pone un anuncio en el diario pidiendo personal para que la ayude, ¿no? Y muy extrañamente se presenta este señor que se llama Amador, que sabe hacer de todo y que le dice que usa delantal para trabajar. Obviamente el delantal es ponerse, que el hombre se ponga el delantal, es algo Claro. simbólico y es esto de como que ayude. Y este Amador sabe hacer de todo y empieza a revolucionar la casa porque el papá y el hermanito, eh, mira las caras ahí, creo que se pueden ver, Sí, mientras Amador sí. está cosiéndole a la nena el guardapolvo, ellos están mirando televisión. Y bueno, hay una cuestión de celos del papá ahí en el medio, que Sí. hace que el papá empiece a hacer cosas de la casa, ¿no? Pero está todo relatado a través del humor, porque ella dice, en un momento dice, yo le dije a Amador, Amador, ¿cómo sabes hacer todo lo que sabes hacer? Y bueno, Amador le cuenta y entonces ella dice, yo miré a papá, que, que a mi hermanito chiquito que no se sabe hacer ni un jugo y yo ya me sabía hacer las colitas y el desayuno es de los 7 y miré a papá que tampoco colabora con cosas de la casa y pensé, ¿le faltará mucho papá para hacerse grande? ¿No? Bueno, cosas así. Y se generan cosas muy lindas en la escuela, ¿no? Hay nenes, por ejemplo, que le dicen a la señorita, señor, ¿no me prestás el libro que se lo llevo a papá a ver si empieza a colaborar con cosas de la casa? Bueno, se generan situaciones muy graciosas también y me parece que el humor es una muy buena vía para poder trabajar con estas cuestiones, ¿no? Porque obviamente que es cultural. El hombre antes salía a trabajar y la mujer estaba en la casa, no podía estudiar. Bueno, esto fue cambiando y tiene que ir ayornándose, digamos, esta nueva disposición, ¿no? Eh, Así que, bueno, muy feliz. Ojalá que en algún momento vaya yo personalmente a esos países, a las ferias, que son ferias tan lindas y tan importantes, ¿no?
Posteriormente, en 2022, se editó Palabras Semillas. ¿Qué te parece que vaya por la decimocuarta edición, siendo el libro han vendido en la editorial La Brujita de Papel durante mediados del 2022, 2023, 2024, 2025 hasta la actualidad, y que incluso haya sido declarado de interés para la comunicación social y la educación por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en junio de 2024? Bueno, palabra semilla es, viste, los chicos cuando vas a los colegios te preguntan, ¿cuál es tu libro más exitoso? ¿Viste esa palabra, no? Y luego, bueno, para ustedes el más exitoso es Palabra Semilla por la edición que va, pero porque también yo acompaño mucho mis historias, voy a las escuelas y estoy, pero Palabra Semilla es como que voló solo. eh, y lo trabaja no solamente en escuelas, sino en gabinetes de psicopedagogas, de psicólogas, fonoaudiólogas, porque dentro de las imágenes hay nenitas que están con un audífono, entonces lo trabajan también desde ahí, me llaman muchas fonoaudiólogas para agradecernos el libro a mí y a la ilustradora. En reuniones de feministas lo leen adelante de todos, en reuniones de madres y padres en los colegios, o sea, es como que no, o sea, no está reducido a un ámbito, ¿no? Es como que llegó a todas partes y eso es muy impresionante. Y cada vez que me vuelven a escribir, o sea, siempre hay noticias nuevas de que aparece en un lugar nuevo que impensado, ¿no? Y que en las iglesias, los curas leen, ya van dos curas en distintas iglesias que leen palabra semilla, ¿no? Entonces digo, es increíble, o sea, eso es como, nada, me sobrepasa en todo sentido, ¿no? En lo que uno espera de un libro. Este libro es impresionante hasta dónde llegó. Bueno, por eso también la editorial lo hizo en tapadura, lo hizo en agenda. Hay una cajita ahora que se llama la caja semillera, le dicen que además trae stickers, trae mandalas, trae origami para hacer una flor. Y bueno, Palabra Semilla aborda el tema del poder que tienen nuestras palabras, nuestras miradas y nuestros gestos, ¿no? Que hay palabras que construyen y hay palabras que destruyen. Y esto nos invita a ser conscientes, ¿no? De que no sabemos hasta qué punto podemos lastimar a alguien con lo que le decimos, con cómo lo miramos, con los gestos que le hacemos. Y yo creo que, bueno, que por eso mismo, ¿no? Nos invita a esto, a reflexionar y y no ponerse en el lado de defender al agredido y el agresor es el malo, no, no, o sea, todos tenemos estas dos facetas, ¿no? A veces hemos sido burlados, burladas, y a veces nosotros somos los que miramos mal a alguien, los que juzgamos a alguien eh, demasiado rápido sin saber por qué está pasando esa persona, ¿no? Entonces como que nos invita a replantearnos muchas cosas. Eh, y bueno, eso, es muy lindo todo lo que genera Palabra Semilla. De hecho, la mayoría de los colegios que voy, el primer libro que me piden trabajar es Palabra Semilla. Después empiezan a conocer los demás. Pero hay mucha gente que me conoce. Ah, Magela de Marco, la de Palabra Semilla. ¿Entendés? Como, todavía es como el libro por el que me conocen. Sí, sí. Sí. ¿Y por qué decidiste plasmar un tema tan difícil pero necesario como la muerte en el libro Acá estoy? Bueno, acá estoy. Como vos decías, es un libro que aborda la pérdida de un ser querido, pero desde el lado de la presencia, no solamente de la ausencia, como muchos de los libros infantiles que yo leí y que nunca le mostré a Toby, porque la verdad es que no me interesaba transmitirle eso a Tobías, o sea, no me interesaba mostrarle que la muerte era eso, ¿no? Este tema yo lo elegí porque en mi vida yo sufrí muchas pérdidas físicas. A los 8 años se murió una compañerita de mi grado, que si bien no era amiga, fue muy fuerte porque cuando uno tiene 8 años piensa que las personas se mueren de viejitas y de repente que se muere una compañera tuya de 8 años es muy fuerte. A los 17 falleció mi mejor amiga de cáncer, Vero. A los 27 mi papá, y esa fue la muerte que fue knockout. A los 35 falleció mi abuela, que sí, de viejita falleció, pero era mi abuela preferida, mi abuela Margarita, la mamá de mi mamá.
Y hace 4 años falleció mi tía, que era la hermana de mi papá, que ella era como mi segunda mamá, ¿no? Que me maternó un montón. Fue, de hecho, era una de las personas que me compraba muchos libros y leíamos y tuvo mucho que ver en mi elección de esta profesión. Y recién ahí, después de todo ese proceso, yo pude escribir la historia que a mí me gustaría leer o mostrarle a Tobías, ¿no? Sobre qué es la muerte para mí, porque también me llevó muchos años poder sacarme la bronca y la tristeza de que obviamente se generan cuando una persona tan importante, por ejemplo, mi papá, ¿no? Se muere, yo estaba muy enojada en esa época y decía, ¿por qué si mi papá era, yo digo, era un imprescindible, era médico, era un tipazo, habiendo tanta otra que tal vez le está haciendo tanto mal al mundo y sigue viva? Pero bueno, después de varios años pude agradecer verdaderamente el haber podido tener ese papá que tuve, dulce, sensible, cariñoso, buen tipo, que me dejó tantos valores, que me escribía poesías y entender que tuve la suerte de tenerlo. Obviamente me hubiese gustado tenerlo más años, pero lo tuve 27 años, ¿no? Y de verdad sentir que agradecerle a Jesús, al universo, a quien cada uno crea, el haberlo tenido, ¿no? Y escribir desde ahí, porque aparte yo creo que las personas que se van y los seres queridos que se van siguen estando en los valores que nos transmitieron, en los cuentos que nos leían, en los lugares donde ibas de vacaciones con ellos, y yo sigo yendo, por ejemplo, a la costa siempre, y también siguen estando, siguen viniéndome a visitar en forma de venteveos, de mariposas, de mariquitas, como le dicen ustedes, de picaflores, ¿no? Yo siento que esa es la manera en que mi papá, mi tía, mi abuela se siguen acercando para decirme que están acompañándome a su manera como pueden, ¿no? Así que por eso acá estoy. Y la verdad es que está teniendo muy, pero muy buena repercusión, si bien uno piensa, uy, la muerte, ¿no? Es un tema tabú, somos los adultos y las adultas los que más nos cuesta abordarlo, pero en los colegios la recepción es hermosa. Yo siempre cuento esta historia, pero porque a mí me llegó mucho. Yo fui a una escuela a dar palabra semilla y cuando termino se acerca un grupo de nenes que siempre se acercan y me dice, ¿y este de qué se trata? Acá estoy, ¿no? Entonces, bueno, se lo cuento y un nene me dice, 10 años tendría, me dice, ¿sabés que mi abuelo se murió para salvarme? Literal, me dice. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque yo era un bebé, él me estaba llevando en un cochecito y venía un auto a toda velocidad. Y entonces mi abuelo, para salvarme, me empujó con el cochecito y lo atropelló a él y se murió. Bueno, yo me quedé 2 segundos, viste, movilizada y le digo, ¿y lo sentís a tu abuelo? Y me dice, sí, en forma de viento. Así como me dijo eso, se fue lo más tranquilo al recreo. ¿Entendés? Entonces yo me quedé como, ¿no? Acongojada, digo, uy, qué fuerte esto. Él lo vivía en natural y él tenía la necesidad de contármelo. Entonces, esto es, las infancias necesitan poder poner en palabras. Somos los adultos y las adultas a veces los que no los dejamos porque nosotros no estamos preparados y preparadas para esas cosas, ¿no? Pero bueno, tenemos que empezar a trabajarlo nosotros. Muchas veces digo, muchas veces las infancias tienen trabajado la educación sexual integral y muchas cosas que los adultos y las adultas no lo tenemos elaborado y tenemos que empezar a pasarlo primero por nosotros para después estar en mejores condiciones cuando un niño, una niña nos preguntan algo, nos cuentan algo, el poder responderles, ¿no? Y estar mejor preparados y mejor preparadas. ¿Eres una persona que suele dejarte llevar por la inspiración o eres más metódica a la hora de escribir? Soy muy desorganizada, muy desordenada, así que me dejo llevar bastante por la inspiración. Sí, siempre hay temas que me convocan, entonces siempre estoy como atenta. Y a veces es como que escribo y digo, bueno, voy a intentar a ver qué me sale de este tema que para mí es importante o qué me sale de esto, que me está... Tal vez hay algo que me está atravesando, hay una situación particular que me está atravesando en la vida y digo, tengo que escribir, quiero escribir sobre esto. Eh, y bueno, y lo trato de hacer como más organizado, pero no siempre sale y muchas veces salen así. Por ejemplo, me suelen venir muchas ideas cuando me estoy bañando, entonces estoy con el shampoo y todo y me repito la frase
sin parar hasta que pueda secarme e ir a escribirla, porque si no me la olvido. Y eso es así, ¿no? Eh, si no la escribo en el momento, me la olvidé, aunque uno diga sí, después, no, 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 después la perdí. Entonces es muy importante no perder esa frase, esa idea. Me suele pasar también que me levanto a las 2 3 de la mañana y tengo un cuadernito al lado de la cama donde también escribo, porque también me pasa. Y es muy cierto que si no, después, si no lo escribo en el momento, me lo olvidé. O sea, es Ya. así y es terrible. Ya me pasó muchas veces y no, y detesto cuando me pasa. Entonces trato de que no me pase. Eh, y hay historias que las tengo terminadas, hay historias que están por la mitad, hay historias que hace años que están esperando en la compu o porque no me terminan de cerrar o porque les tengo que dar una vuelta, ¿no? No es que lo que uno escribe sale, no, no, muchas veces no sale y salen otras cosas, pero con eso es como que soy bastante relajada, en el sentido de por algo no sale en este momento, ya saldrá en otro o por algo salen otras cosas y no esas, ¿no? Eh, yo siento a veces que si uno está como más abierto a percibir, hay información que baja, ¿no? Yo siento que uno es canal. Por eso muchas veces hay descubrimientos científicos en dos lugares totalmente distintos del mundo en el mismo momento, cuando eran épocas donde no había mail, no había, o sea, no había manera de que esas dos personas estuvieran conectadas, sin embargo, en el mismo momento reciben esa información. Yo creo en esas cosas, ¿no? ¿En qué momento del día suele escribir normalmente? De día, yo a la noche me voy apagando, o sea, a medida que transcurre el día, ya a la noche no me pidas pensar, no me pidas nada, entonces me pongo a mirar alguna peli, cosa que no, pero bueno, a veces cuando me urge y estoy con algo, sí, sí, viste, siento que tengo que sacarlo sí o sí, pero en general siempre mis momentos de mayor inspiración y concentración y es a la mañana, yo soy diurna, ¿Qué sí. consejo daría a una persona que quiera iniciarse en el mundo de la escritura? Eh, que uno aprende a escribir escribiendo, que todo es cuestión de práctica en la vida, es como andar en bicicleta, es como estudiar, es como todo. Entonces, a nunca desanimarse, que las cosas que a uno le gustan, uno no puede poner en el otro la definición de las cosas. Voy a contar algo porque ojalá a alguien le sirva. Yo tenía 22 años y fui a un taller literario de una escritora súper famosa acá en Argentina, muy, muy, muy famosa. Yo empecé 6 meses después que lo que habían empezado los demás. Y el primer día que fui llevé, ni siquiera era una historia, era una historia por la mitad. Ella lo leyó y adelante de todos y todas me dijo, esto es una mierda. Perdón por la palabra, pero fue así lo que me dijo. Creo que fui un día más y no volví, obviamente, pero no solamente no volví, sino que estuve un año sin poder escribir nada con lo necesario que es para mí escribir, porque yo no escribo porque me gusta solamente, escribo porque lo necesito, porque es mi forma de sanarme, por Como un montón de terapia, cosas. ¿no? Sí, sí. Exacto. Es algo vital para mí la escritura. Por suerte no le hice caso a esta señora, pero si yo le hubiese hecho caso, hoy no estarían mis libros, hoy no le podría decir a mi hijo, seguí tus sueños, ¿no? Entonces nunca la palabra del otro te define, muchísimo menos cuando es una crítica, ¿no? O sea, y aparte, cada uno tiene su estilo. Hay personas que les gusta cómo escribo y hay personas a las que no les gusta y está muy bien, pero siempre uno va a encontrar esas personas que resuenen con uno, porque tiene que ver con la forma de mirar el mundo, ¿no? Entonces bueno, que vayan a talleres literarios, pero que tengan cuidado con a Claro, qué, con qué profesores y profesoras van, que siempre tienen que ser, que lo que te dicen siempre tiene que ser constructivo. O sea, ¿qué me efectivamente. tendría que haber dicho ¿Qué me tendría que haber dicho ella? Mira, esta parte no me gusta, pero tal vez, fíjate este personaje si lo Constructivo. desarrollas por ahí, ¿no? Darte algo desde de dónde agarrarte, no tirarte y derrumbarte todo lo tuyo, porque ahí no tenés desde dónde agarrarte, ¿no? Aparte de mala persona, mala maestra, porque no existe ser una maestra así. Eh, Así que ese es el consejo. Si cada uno le gusta, bueno, en el caso nuestro, digo, sería escribir, pero lo que te guste hacer, tu valor nunca lo puede definir el otro. Lo definís vos, y si a vos eso te da felicidad, si a vos dibujar te da felicidad, que venga alguien y te diga que dibujas mal, es tu opinión, no es la mía, y yo tengo mi estilo, no me tengo que parecer al estilo que te gusta a vos.
Lo mismo con la escritura, ¿no? Sí. ¿Cuáles serán tus próximos proyectos a corto y medio plazo? Bueno, ya hay 3 libros que ya están aprobados por La Brujita, que es la editorial, la primera que me dio la oportunidad en Argentina, y que yo siempre eternamente agradecida, porque hay muchas editoriales que ya publican solamente escritoras o escritores ya reconocidos, ya consagrados, consagradas, y en cambio La Brujita podés ser anónima, por decirlo de alguna manera, pero si les gustó tu historia, te van a dar el lugar y eso es muy valioso. Así que ya hay 3 historias que no sé cuándo se van a publicar, pero eh, que ya sí, que ya están. Y bueno, y hay otras buscando editorial también, ¿no? Porque hay otro proyecto que tengo terminado con una ilustradora, que no es tan fácil esto, ¿no? Me sigue pasando esto de seguir buscando y seguir golpeando puertas que no me respondan. Pero bueno, uno no tiene que desanimarse, uno tiene que seguir. En algún momento la puerta se abre. Evidentemente, eso nunca. Ujú. Desanimarte nunca. Hay que seguir para adelante. Pues decirte, Magela, que ha sido un placer contar contigo aquí en una charla y que me ha encantado esta conversación contigo y que muchísimas gracias por aceptar la invitación. A vos, Antonio, gracias por interesarte en mis historias. Gracias por tu amabilidad. Muchas gracias.